¿Alguna vez has sentido que comienzas el día con el alma en guerra, como si tus pensamientos, tus emociones y tus circunstancias conspiraran para arrebatarte la paz desde que abres los ojos? ¿Has tenido mañanas en las que sientes que algo invisible intenta robarte la fe y bloquear toda posibilidad de prosperar? ¿Y si te dijera que existe una oración matutina basada en promesas eternas, capaz de alinearte con la paz de Dios, encender tu fe en medio de la batalla y abrir los cielos para que la prosperidad divina fluya sobre ti desde el primer minuto del día? No estoy hablando solo de palabras bonitas, sino de una conexión profunda con el corazón de Dios. Hay secretos espirituales en la palabra que muchos ignoran cada mañana. Misterios que, si los aplicas en oración, pueden cambiar radicalmente tu ánimo, tus decisiones, tus relaciones e incluso tus finanzas. Hoy estás a punto de descubrirlos. Este no es un simple video más. Es un portal a lo sobrenatural. Una guía de oración que no solo fortalecerá tu fe, sino que te convertirá en alguien espiritualmente alineado con la voluntad de Dios. A lo largo de este mensaje, el Espíritu Santo te mostrará cómo activar en tu vida la paz que sobrepasa todo entendimiento, cómo caminar con una fe firme aunque haya tormentas, y cómo entrar en la dimensión bíblica de prosperidad integral en tu alma, tu mente y tus caminos. ¿Sabías que muchos creyentes comienzan sus días desconectados del poder divino simplemente por no orar correctamente? Y si tu bendición para hoy ya está disponible, pero solo necesita que la actives con una palabra de fe al despertar. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos textos bíblicos profundos, revelaciones espirituales poco enseñadas y sobre todo, haremos una oración poderosa que puede marcar la diferencia entre un día normal y un día lleno de victorias, paz interior, provisión inesperada y dirección celestial. No te vayas, hay algo que Dios quiere decirte hoy. Quizás esta sea la respuesta que llevas tiempo esperando. Y lo más impactante es que el penúltimo mensaje de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición concreta en tu vida. Algo que solo quienes permanezcan hasta el final conocerán. Antes de iniciar el estudio y la oración, te invito a comentar justo ahora esta frase poderosa: paz en Cristo. Escríbelo como un acto de fe. Es tu contraseña espiritual para empezar el día en unidad con todos los que escuchan esta palabra. Cada comentario fortalece esta comunidad de creyentes. Hazlo con convicción. Dale también me gusta al video, no por rutina, sino porque cada me gusta hace que YouTube muestre este mensaje a más personas heridas, angustiadas o necesitadas de paz. Tú te conviertes en un instrumento de Dios con ese simple acto. Estás ayudando a difundir la esperanza en un mundo que se está apagando. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es alimento espiritual para muchas personas que no tienen una iglesia cercana o que necesitan ser fortalecidas cada día. Al suscribirte, te unes a una red de fe que Dios está usando para restaurar vidas. Hoy es un día diferente. Hay una unción especial sobre este momento. ¿Estás listo para recibirla? El estudio está a punto de comenzar. Cuando abrimos los ojos al comenzar el día, lo primero que entra a nuestra mente muchas veces no es la gratitud, ni la serenidad, ni la confianza, sino el peso de las responsabilidades, los temores del corazón, las tareas pendientes, los recuerdos del ayer o las preocupaciones por el mañana. Y sin darnos cuenta, permitimos que el día comience gobernado por el caos mental y no por la presencia de Dios. Pero la Escritura revela un principio celestial que puede cambiarlo todo. La forma en que comienzas tu día determina en gran medida cómo lo terminarás.
Y en ese sentido, el secreto está en hacer de la oración matutina un altar sagrado donde la paz de Dios descienda como rocío sobre tu alma. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos deja una instrucción vital. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira la conexión poderosa que el apóstol establece. Cuando oramos desde temprano, con fe, gratitud y humildad, algo sobrenatural ocurre. No es solo que Dios escuche, es que su paz se convierte en un escudo que protege nuestros pensamientos y emociones. Y esto no es poca cosa, porque la mayoría de nuestras batallas diarias se libran en la mente y el corazón. ¿Cuántas veces tomaste decisiones apresuradas por ansiedad? ¿Cuántas palabras dijiste desde la irritación? ¿Cuántas puertas se cerraron porque no tuviste paz al actuar? Todo eso podría haber sido diferente si hubieras entrado primero a la presencia de Dios en la mañana. La oración de la mañana no es un ritual vacío. Es una llave espiritual que abre las puertas de la dirección, la calma, la sabiduría y el favor divino. Es ese momento sagrado en el que el alma se sincroniza con el ritmo del cielo, donde tus emociones se aquietan porque sabes que no estás solo, que hay un Dios soberano que va delante de ti. Y cuando permites que esa paz te envuelva desde temprano, todo lo demás se alinea. Tus palabras se vuelven más sabias, tus decisiones más prudentes, tu carácter más paciente y tu entorno empieza a reflejar la serenidad que llevas dentro. Jesús mismo nos dio ejemplo. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, que tenía poder absoluto, no comenzaba su día sin buscar intimidad con el Padre. ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí podemos? Cada mañana es un nuevo lienzo, y tu oración es el pincel que define los colores del día. Cuando oras, decides pintar con paz en lugar de ansiedad, con fe en lugar de temor, con esperanza en lugar de desesperación. La buena noticia es que no necesitas palabras perfectas ni fórmulas místicas. Solo necesitas un corazón sincero que se rinde ante Dios al empezar el día. Cuando haces eso, la atmósfera de tu casa cambia, tus pensamientos se iluminan y tu espíritu se fortalece. No se trata de que el día no tendrá problemas, se trata de que tú estarás cubierto, guiado y fortalecido por dentro. Eso es paz verdadera. Y esa paz, la de Dios, no la del mundo, es el primer paso hacia una vida verdaderamente próspera. Después de recibir la paz de Dios en la oración matutina, hay un elemento que actúa como combustible para enfrentar los desafíos del día. La fe activa desde el primer pensamiento del día. No una fe teórica ni una idea abstracta, sino una certeza viva de que Dios está contigo y que lo que hoy enfrentes no será más grande que su poder. En Hebreos 11:6, el Espíritu Santo nos revela una verdad fundamental. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Notas el orden? Primero, creer que Dios está presente. Segundo, creer que Él recompensa a los que lo buscan. Eso es fe, una convicción firme de que tu oración matutina no es en vano, de que cada palabra que pronuncias al despertar abre caminos invisibles y mueve el corazón de Dios. La mayoría de las personas comienza el día dudando de sí mismas, dudando de que algo bueno pueda ocurrir, dudando de que haya una salida a sus problemas. Pero tú no eres una persona más. Tú eres un hijo, una hija del Rey de Reyes. No puedes empezar tu día con el lenguaje de la derrota, sino con el lenguaje de la fe. Y la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees.
Por eso, la primera decisión espiritual del día debe ser creer que lo que estás orando ya ha sido escuchado en el cielo, que aunque todavía no lo veas, Dios ya está obrando. Tienes una necesidad económica. Cree que el proveedor ya conoce tu petición. ¿Tienes un diagnóstico médico? Cree que el sanador está actuando en tu cuerpo. ¿Tienes una puerta cerrada? Cree que el Dios de lo imposible ya está preparando el camino. ¿Tienes un conflicto familiar? Cree que el príncipe de paz puede transformar corazones. Esa es la actitud de la fe matutina. Es orar como si el milagro ya estuviera en camino. Es declarar vida, esperanza, avance, aun cuando todo parezca oscuro. Es alinearte con el lenguaje del cielo, aunque la tierra diga lo contrario. Y esto no es motivación humana, es una estrategia espiritual. El enemigo sabe que si logra sembrarte duda desde temprano, puede paralizarte todo el día. Pero si tú te levantas con fe, la duda retrocede, la inseguridad se quiebra y el reino de Dios se manifiesta en tu entorno. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Lo ves? El salmista no solo ora por la mañana, sino que espera con fe. No se trata solo de hablar con Dios, sino de esperar en Él con convicción. Esa espera no es pasiva, es expectante. Es decir, hoy veré tu mano, Señor, hoy veré señales de tu presencia, hoy no caminaré solo. Y cuando lo haces, tu mirada cambia. Ya no enfrentas la rutina con temor, sino con la seguridad de que hay un propósito detrás de cada momento. Tus decisiones se vuelven más sabias, porque no decides desde la ansiedad, sino desde la fe. Además, la fe atrae la presencia de Dios. El Señor habita en medio de quienes creen. Cuando tu alma declara, yo confío, el cielo se mueve. Por eso cada mañana, luego de orar por paz, declara en voz alta tu fe. Habla vida sobre tu casa, profetiza esperanza sobre tu jornada. Di, hoy será un día de provisión, de sabiduría, de protección, porque Dios va conmigo. Ese tipo de fe no solo te transforma a ti, transforma el ambiente a tu alrededor. Cuando muchos oyen la palabra prosperidad, su mente la reduce de inmediato al dinero o al éxito material. Pero la prosperidad, desde la perspectiva bíblica, es mucho más que finanzas. Es vivir en armonía con el propósito de Dios, caminar en su favor y recibir su provisión integral, espiritual, emocional, familiar y también económica. Y ese tipo de prosperidad comienza en las primeras horas del día, cuando decides rendirte ante el Señor en oración, entregar tu jornada y alinear tus pasos con su palabra. El libro de Josué 1:8 nos da una clave poderosa sobre la conexión entre meditar en la palabra de Dios y prosperar en nuestros caminos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notas el principio? La prosperidad que viene de Dios se activa cuando meditas en su palabra, en la mañana y en la noche, y decides obedecerla con fidelidad. La Biblia no dice que Dios hará prosperar tu camino directamente. Dice que tú harás prosperar tu camino porque estás caminando conforme a su voluntad revelada. Esto significa que cada mañana, cuando oras, meditas y declaras la palabra, estás sembrando semillas de prosperidad real en tu alma y en tu día. Es como si estuvieras escribiendo el guión espiritual de la jornada con tu boca y tu corazón. Y esta prosperidad no siempre se ve como una cuenta bancaria llena, aunque Dios puede abrir puertas económicas también.
Muchas veces se manifiesta como sabiduría para tomar decisiones correctas, relaciones restauradas, paz en medio de la crisis, fuerza emocional para no rendirse o incluso pequeñas provisiones que llegan justo a tiempo. Esa es la prosperidad del reino. No esclaviza, no corrompe, no viene con ansiedad, sino con paz. Y lo más hermoso es que comienza al amanecer cuando buscas primero a Dios. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No algunas, no una parte, todas. Esto significa que si tú haces de tu oración matutina un encuentro sincero con Dios, buscando su presencia antes que cualquier otra cosa, Él se encargará del resto. ¿Necesitas puertas abiertas? Él las abrirá. ¿Necesitas estabilidad emocional? Él te la dará. ¿Necesitas sabiduría para tus finanzas? Él te guiará. ¿Necesitas sanidad interior? Él comenzará a restaurarte. Y todo eso comienza cuando decides no salir corriendo por la mañana sin antes detenerte a orar. Cuando haces de los primeros minutos de tu día un altar de entrega y comunión con el Señor. La prosperidad verdadera no se busca con desesperación, se atrae con obediencia. Y uno de los actos más poderosos de obediencia es comenzar el día en oración, en lugar de comenzar con redes sociales, noticias, quejas o afán. Levántate con propósito. Que tus primeras palabras no sean quejas, sino gratitud. Que tus primeros pensamientos no sean preocupaciones, sino promesas. Que tu primer impulso no sea mirar el teléfono, sino alzar tu mirada al cielo. Allí, en lo secreto, se activa lo que luego se manifiesta en público. Muchas personas comienzan su día sin rumbo, sin dirección clara, como si estuvieran caminando en medio de una niebla espiritual. Esto provoca decisiones apresuradas, alianzas equivocadas, palabras mal dichas y caminos que terminan en dolor o frustración. Pero la Biblia promete algo precioso a quienes buscan al Señor desde temprano. Dios les mostrará el camino correcto y les guardará de los tropiezos ocultos del día. En Proverbios 3, 5, 6 está una de las promesas más poderosas para quienes inician su día en oración. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué palabra tan profunda! Dios no solo te da consuelo, te ofrece dirección divina. Él endereza lo que está torcido, hace recto el camino que parecía incierto. Pero hay una condición. Debes reconocerlo desde el inicio. Y la oración de la mañana es ese reconocimiento. ¿Te diste cuenta de que muchas veces los errores del día nacen en la autosuficiencia? Decisiones que no consultaste con Dios. Caminos que parecían buenos, pero eran trampas. Oportunidades que lucían doradas, pero estaban vacías por dentro. Cuando te detienes en la mañana y dices, Señor, no quiero comenzar este día sin ti, estás confesando humildemente que necesitas su guía. Y eso toca el corazón de Dios. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cada mañana el mundo espiritual se abre delante de ti con múltiples rutas. Algunas son del enemigo, disfrazadas de oportunidad. Otras son de tu propia carne, impulsadas por el orgullo o la necesidad. Pero entre todas hay una que es la perfecta voluntad de Dios. Y solo podrás identificarla si has entrenado tu oído espiritual desde temprano. La oración matutina afina tu discernimiento. Te hace sensible a la voz de Dios. A veces sentirás un sí en tu espíritu, otras veces un espera, y en otras ocasiones una advertencia que te salvará de un error. Recuerda lo que dice el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Notas la secuencia?
El salmista primero clama por la misericordia de Dios en la mañana. Luego pide dirección para el día. Esa debe ser nuestra actitud diaria: orar, agradecer, rendirnos y pedir claridad. Porque un solo consejo de Dios en la mañana puede evitarte años de dolor. Y no se trata solo de grandes decisiones. Dios también quiere guiarte en lo pequeño. Cómo responder con sabiduría a una conversación difícil, cómo manejar tus emociones, cómo actuar en una situación inesperada, a quién llamar, a qué decir sí o no. Dios es Padre, y como buen Padre no quiere que camines a ciegas. Quiere tomarte de la mano desde que sale el sol y llevarte paso a paso, con ternura y firmeza, por los caminos de la vida. Pero necesitas detenerte. Apartar ese tiempo de calidad con Él antes de que el ruido del mundo te distraiga. La diferencia entre una vida guiada y una vida confundida está en ese momento íntimo con Dios al despertar. No subestimes ese tiempo. Es ahí donde se definen las rutas invisibles del día. Haz de cada mañana una cita con el Creador. Y verás cómo día tras día tu camino se vuelve más claro, tus pasos más firmes y tu destino más bendecido. Muchos creyentes no se dan cuenta de que cada mañana se libra una batalla invisible en el mundo espiritual. No es casualidad que algunos días despiertes con pensamientos de derrota, con cansancio inexplicable, con ansiedad sin motivo o con tristeza sin razón aparente. Eso no es solo cansancio físico, es el enemigo intentando sabotear tu día desde los primeros minutos. Pero hay una buena noticia: tú no estás desarmado. Tienes una poderosa herramienta en tus manos para ganar esa guerra antes de que comience el día: la oración de la mañana. En Efesios 6:12, Pablo revela una realidad espiritual que no debemos ignorar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Tu verdadero enemigo no es la persona difícil en el trabajo, ni el problema económico, ni siquiera la situación familiar complicada. La verdadera lucha es espiritual. Y como tal, no se combate con fuerza humana, sino con armas espirituales. La oración en las primeras horas del día es como un escudo que levantas sobre tu casa, sobre tu mente y sobre tus caminos. Es un acto de guerra espiritual. Cuando oras, blindas tu mente contra pensamientos tóxicos. Cubres a tus hijos, a tu pareja, a tu entorno. Levantas una muralla invisible que el enemigo no puede atravesar. En el Salmo 91, 5, 6, el Señor promete: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta promesa se activa cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo desde temprano. No puedes esperar caminar con autoridad en medio del día si no te has revestido de poder al comenzar la mañana. ¿Y cómo se gana esa batalla? Declarando la palabra en voz alta, reprendiendo toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, proclamando que este día está bajo la sangre del Cordero, intercediendo por tus seres queridos, consagrándote en obediencia antes de salir al mundo. Muchos creyentes viven en ciclos de derrota porque no entienden esto. Se levantan tarde, corren sin orar y enfrentan el mundo con las defensas espirituales bajas. Luego se preguntan por qué las cosas salen mal, por qué sus emociones están desequilibradas o por qué caen en tentaciones fácilmente. Pero tú estás siendo entrenado para una vida distinta. Estás aprendiendo que cada mañana es un campo de batalla que puedes ganar si te presentas ante el trono de Dios antes que ante los problemas del mundo. Y lo más hermoso es que no estás solo en esa lucha. El cielo se pone de pie cuando un hijo de Dios se levanta en la madrugada a orar.
Los ángeles son enviados en misión. La presencia del Espíritu Santo te envuelve y lo que parecía una jornada común se transforma en un día de conquista. Recuerda lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa luz comienza a brillar cuando abres tu boca y clamas al Padre en las primeras horas del día. Ahí, en lo secreto, estás ganando batallas que se manifestarán como paz, puertas abiertas, protección y autoridad. La oración de la mañana no es opcional para quienes quieren caminar en victoria. Es la primera línea de defensa y también el primer acto de conquista. Uno de los nombres más reveladores de Dios en la Biblia es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esta revelación aparece por primera vez en Génesis 22:14, cuando Abraham, tras ser probado en su fe, recibe la provisión de un carnero justo en el momento en que más lo necesitaba. No fue antes ni después. Fue en el instante exacto. Así obra Dios. Ni temprano ni tarde, sino en el momento perfecto. Pero hay una clave en esa historia que solemos pasar por alto. Abraham se levantó muy temprano ese día para obedecer a Dios. Génesis 22:3. Y eso marcó el inicio del camino hacia la provisión. Del mismo modo, cuando tú te levantas a buscar a Dios desde el amanecer, sin saber lo que el día traerá, estás diciendo: Señor, confío en que tú ya has provisto lo que aún no veo. Esa actitud de rendición activa el mover de la provisión divina. En Mateo 6:11, Jesús nos enseñó a orar: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una frase sencilla, pero poderosa. Nos recuerda que Dios es un proveedor diario, no semanal, no mensual. Él quiere que lo busquemos cada día, en dependencia constante, porque quien depende de Dios desde temprano nunca caminará en escasez espiritual y muchas veces tampoco en escasez material. La provisión de Dios no siempre es dinero. A veces es una idea que te lleva a nuevas oportunidades. A veces es una persona clave que te conecta con algo mayor. A veces es fuerza para resistir, sabiduría para administrar, o una puerta que se abre donde parecía no haber ninguna. Y todo eso puede empezar con una oración sincera al amanecer. Dios se deleita en bendecir a sus hijos. No hay nada egoísta en pedirle provisión, siempre y cuando tu corazón esté alineado con su voluntad. De hecho, muchas bendiciones no llegan simplemente porque no las pedimos. Así lo afirma Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cada mañana es una nueva oportunidad para pedir con fe, creyendo que lo que necesitas hoy ya fue preparado por el Padre. Él no improvisa. Él ya vio este día antes de que tú despertaras. Y si decides comenzar tu jornada con una oración genuina, conectando tu necesidad con su fidelidad, verás provisión donde antes solo veías límites. Mira cómo lo expresa el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este no es solo un verso para funerales o momentos solemnes. Es una verdad diaria. Es una declaración que puedes hacer cada mañana. Señor, porque tú eres mi pastor, no me faltará dirección, ni paz, ni sustento, ni protección. Haz de la oración matutina un canal de fe. Abre tu boca y di: gracias, Señor, porque aunque no veo todavía la respuesta, sé que ya está en camino. Gracias, Padre, porque hoy no caminaré con temor, sino con la certeza de que tú suplirás. Gracias, porque si busco primero tu reino, lo demás vendrá como añadidura. Cuando oras así, algo se activa en el mundo espiritual. Los cielos se abren, la ansiedad se disipa y la esperanza renace. La provisión divina no es casualidad. Es consecuencia de una relación profunda con el proveedor.
Y esa relación se fortalece cada mañana cuando decides postrar tu corazón antes de correr al mundo. Hay algo profundamente transformador en la combinación de oración y confesión de la palabra. Cuando oras al despertar, estás hablando con Dios, pero cuando declaras la palabra, estás hablando como Dios, alineando tu lenguaje con el cielo, tu mente con la verdad y tu atmósfera con promesas eternas. La Biblia no fue escrita solo para ser leída, fue escrita para ser proclamada. Y cuando lo haces al comenzar tu día, el poder contenido en cada versículo empieza a operar en tu vida. La palabra es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y cuando sale de tu boca con fe, no regresa vacía, produce cambios reales en lo visible y en lo invisible. Mira el ejemplo de Jesús en el desierto. En Mateo 4, cada vez que Satanás lo tentó, él respondió, escrito está. Jesús no debatió, no argumentó, no se defendió con lógica humana. Usó la palabra declarada como su arma más poderosa. Si el mismo Hijo de Dios venció al enemigo hablando la Escritura, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo, especialmente desde las primeras horas del día? Cuando te levantas y comienzas a declarar, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Salmo 91:7. El Señor peleará por mí y yo estaré tranquilo. Éxodo 14:14. Estás estableciendo tu día sobre una base indestructible de verdad. Es como si estuvieras escribiendo con tinta eterna sobre el lienzo de tu jornada. Hoy será un día en el que reinará la fe, la protección y la victoria, no porque lo diga el mundo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Esto tiene más impacto del que imaginas, porque tus palabras tienen poder, poder para edificar o derribar. Y muchas veces comenzamos el día con frases como, ¿qué día tan difícil me espera? No tengo fuerzas, todo me sale mal. Y sin querer abrimos puertas al temor, al cansancio, al fracaso. Pero cuando comienzas con una declaración basada en la palabra, estás sellando tu día con fe. Estás enviando un mensaje al cielo, al infierno y a tu propia alma. Hoy caminaré en la verdad, no en las circunstancias. Esto no es autosugestión, es activación espiritual. Dios honra su palabra, y cuando un hijo suyo la declara con fe, el mundo espiritual se alinea, los ángeles actúan, las tinieblas retroceden, tu mente se renueva, tu cuerpo se fortalece, tu entorno comienza a reflejar lo que estás proclamando. Como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso cada mañana ora, pero también declara. Abre tu Biblia, encuentra un versículo y háblalo en voz alta. Escríbelo si es necesario. Repítelo mientras te vistes, medítalo mientras te trasladas, hazlo tu escudo, tu espada, tu bandera, porque cuando la palabra de Dios está en tu boca desde el amanecer, no hay fuerza contraria que pueda prevalecer. Te conviertes en un proclamador de luz en medio de la oscuridad, en un canal de victoria en medio del caos. Y ese poder no es para unos pocos escogidos. Es para ti. Está disponible cada mañana cuando decides no solo orar, sino hablar con autoridad la verdad de Dios sobre tu vida. Uno de los frutos más silenciosos, pero más poderosos de la oración diaria por la mañana es la transformación interior. Día tras día, cuando te presentas ante Dios con humildad y constancia, tu carácter empieza a parecerse más al de Cristo, y tu alma se vuelve fuerte frente a las tormentas de la vida. Muchos buscan milagros visibles,
pero se olvidan de que uno de los mayores milagros es el cambio interior. Pasar de la ansiedad a la paz, de la ira al dominio propio, del orgullo a la humildad, del resentimiento al perdón. Eso es más poderoso que cualquier señal exterior. Y esa obra silenciosa del Espíritu comienza en el altar personal de cada mañana. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo revela este proceso transformador. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú oras y contemplas a Dios en su palabra, en su presencia, en su amor, comienzas a ser transformado. No de un día para otro, pero sí de gloria en gloria. La constancia es la clave y las mañanas el momento ideal. ¿Por qué las mañanas? Porque es cuando tu alma está más receptiva, cuando aún no has sido contaminado por el ruido del mundo, cuando puedes escuchar con más claridad la voz del Espíritu. Además, la oración matutina te alinea con los frutos del Espíritu para ese día. ¿Cuántas veces has reaccionado mal porque tu corazón no estaba bien sembrado al amanecer? ¿Cuántas discusiones, malos tratos o decisiones impulsivas podrías haber evitado si hubieras comenzado el día buscando a Dios? En Gálatas 5:22-23 se nos describen los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué diferente sería cada día si comenzaras pidiendo estos frutos en oración. Señor, lléname hoy de paciencia, dame mansedumbre para responder con sabiduría. Lléname de gozo, aunque las circunstancias no lo merezcan. Guárdame en templanza para no caer en tentaciones. La transformación espiritual no es solo para momentos de culto o avivamiento, es para cada amanecer, porque ahí, cuando nadie te ve, cuando tus rodillas se doblan, cuando tu voz se quiebra en oración sincera, Dios comienza a esculpir en ti un carácter nuevo, más parecido al de su Hijo. Y ese carácter fuerte y lleno de virtud es el que te sostendrá cuando las pruebas lleguen. Porque llegará el día difícil, llegará la tentación, la decepción, la lucha emocional. Pero si tu alma ha sido fortalecida en el secreto de la oración matutina, no caerás. Serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, como dice el Salmo 1:3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso no es casualidad. Es el resultado de una raíz profunda, de una vida conectada con el manantial de Dios desde el amanecer. Es fruto de la disciplina espiritual que nadie aplaude, pero que el cielo recompensa con honra, estabilidad y madurez. No te desanimes si al principio parece que no pasa nada. Cada oración tuya en la mañana está construyendo una fortaleza invisible dentro de ti. Y llegará el día en que, frente a la prueba, descubrirás que ya no reaccionas como antes, porque has sido transformado. Y todo comenzó al abrir tus ojos y doblar tus rodillas cuando aún no salía el sol. Aunque parezca un acto íntimo y personal, orar cada mañana no solo te transforma a ti, también impacta profundamente a quienes te rodean, incluso sin que lo notes. La oración matutina es una forma de predicación silenciosa, un testimonio vivo que deja una huella eterna en tu casa, en tus hijos, en tu pareja, en tu entorno. Pocas cosas son tan poderosas como el ejemplo. Puedes enseñar muchos valores con palabras, pero cuando alguien te ve buscar a Dios en la intimidad, especialmente al amanecer, recibe una lección de fe que ninguna prédica puede igualar. Ese ejemplo deja un eco espiritual que se prolonga por generaciones. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó al pueblo sobre cómo vivir una fe activa y transmisible.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. La oración al despertar forma parte de esa transmisión espiritual. Cuando tus hijos te ven orar, cuando tu cónyuge te escucha clamar en lo secreto, cuando tus amigos notan que no comienzas el día sin buscar a Dios, estás sembrando en ellos la semilla del temor de Dios, del compromiso, de la fe verdadera. Muchos creyentes se lamentan por no tener las palabras adecuadas para evangelizar a su familia. Pero tu mayor sermón puede ser tu rutina matutina. No necesitas hablar mucho, solo ser fiel, constante y genuino. Quien ora cada mañana está diciendo sin palabras: Dios es mi prioridad. Ese testimonio silencioso conmueve más que 1000 argumentos. En momentos de crisis, aquellos que te han observado en secreto buscarán tu consejo. ¿Por qué? Porque te han visto conectado a la fuente, porque saben que tus palabras no vienen de ti, sino del tiempo que pasas con el Señor al despertar. Además, estás dejando un legado. Tal vez tus hijos no te escuchen ahora, tal vez tu pareja no comprenda tu fe, pero con cada mañana de oración estás construyendo un altar espiritual en tu hogar, y tarde o temprano ese altar hablará más fuerte que cualquier otra cosa. Recuerda la promesa de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese camino no se transmite solo con palabras, sino con actos. Un padre o una madre que ora al despertar está marcando una ruta invisible en el corazón de sus hijos. Puede que ellos se alejen por un tiempo, pero esa huella espiritual permanece. La oración matutina deja rastros de luz que el alma reconoce incluso en la oscuridad. Y si vives solo o piensas que nadie te observa, recuerda que los cielos te ven. Los ángeles registran cada clamor. El Padre Celestial escucha en lo secreto y promete recompensarte en público. Mateo 6:6. Incluso tu propio ser interior da testimonio. Cuanto más oras en la mañana, más sensibilidad espiritual desarrollas, más discernimiento, más paz. Y eso transforma tus relaciones, tu forma de hablar, tu manera de responder. La gente notará que hay algo diferente en ti, y ese algo es el reflejo de la presencia con la que empezaste tu día. Así que no subestimes ese momento de intimidad matutina. Es más que una rutina, es una herencia espiritual en construcción. Una declaración profética, una ofrenda de amor que trasciende lo visible. Y sin que lo sepas, puede que estés salvando generaciones solo por doblar tus rodillas al amanecer. Si estudias las vidas de los grandes personajes bíblicos, notarás un patrón común entre ellos. Todos tenían una relación íntima con Dios que comenzaba muy temprano en la mañana. No era casualidad ni costumbre cultural. Era una decisión espiritual, una señal de reverencia, obediencia y dependencia total del Señor. Abraham, Moisés, David, Daniel, Jesús, todos ellos priorizaban el encuentro con Dios desde el amanecer. Y no lo hacían por religiosidad, sino porque entendían que sin esa conexión, sus días no tendrían dirección ni poder. En Salmo 5:3, David expresa con devoción: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». David era un guerrero, un rey, un poeta, pero ante todo era un adorador matutino. Él sabía que ninguna batalla física podía enfrentarse sin primero haber sido librada en la presencia del Altísimo. Por eso no comenzaba el día dando órdenes o resolviendo conflictos, sino postrándose ante Dios, esperando su voz. En Éxodo 34:2, Dios mismo le dice a Moisés: «Prepárate para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte». ¡Qué instrucción tan clara!
Dios llama a Moisés temprano para encontrarse con él en lo alto. Y lo mismo sigue haciendo hoy contigo. Cada mañana es una invitación al monte de la intimidad, no con fuego ni humo como en el Sinaí, sino con una presencia dulce, firme y transformadora. Y cuando miramos a Jesús, el Hijo de Dios, encontramos la misma práctica. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo perfecto, necesitaba ese tiempo diario con el Padre, ¿cómo podríamos nosotros vivir sin Él? Él no esperaba a que el día le arrojara sus retos. Se adelantaba a ellos con oración, no reaccionaba a los problemas, los enfrentaba preparado por haber estado en la presencia del Altísimo. Pero esta disciplina no siempre es fácil. Dormir unos minutos más siempre será una tentación. El cuerpo resistirá, la carne pondrá excusas, el tiempo parecerá escaso. Por eso es una disciplina espiritual, porque va en contra de la comodidad, pero en favor del propósito. Y cada vez que decides vencer al sueño para buscar a Dios, estás diciendo: Señor, mi día no vale nada sin tu dirección. Antes de alimentarme físicamente, necesito tu palabra. Antes de mirar el mundo, quiero mirar tu rostro. Esa disciplina, repetida día tras día, te forma por dentro. Te convierte en una persona más firme, más sabia, más sensible a la voz del Espíritu. Tu carácter se templa, tu discernimiento se agudiza, tu autoridad espiritual se fortalece, y aunque nadie lo aplauda, aunque no haya cámaras ni público, el cielo lo registra. Cada minuto que sacrificas por estar a solas con Dios antes de que el mundo despierte es una semilla eterna que da fruto a su tiempo. No es una carga, es un privilegio, una invitación diaria al monte donde se transforma el corazón, donde se recibe dirección, donde se oye la voz que lo cambia todo. Así que decide. Cada amanecer será una cita con el Padre, porque los que madrugan para buscarlo, lo encuentran, y los que lo encuentran jamás vuelven a ser los mismos. En la vida cotidiana, muchos creyentes no caen porque quieran pecar conscientemente, sino porque no estaban fortalecidos espiritualmente cuando llegó la tentación. Y es que las pruebas, las provocaciones, los pensamientos impuros o las decisiones apresuradas no avisan, simplemente aparecen en medio del cansancio, la rutina o la presión. Por eso, la oración de la mañana no solo es comunión con Dios, sino protección contra el mal. Es como ponerte una armadura antes de entrar en combate. Es vestirte del poder del Espíritu antes de enfrentar un mundo que muchas veces intentará robarte la santidad, la calma y el propósito. Jesús mismo lo dijo claramente en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate, no dice que la tentación no vendrá, sino que podemos estar tan fortalecidos por la oración que no entraremos en ella. La clave no es evitar los escenarios difíciles, porque en algún momento vendrán, sino estar preparados internamente para superarlos sin caer. Y esa preparación comienza en las primeras horas del día. Cuando oras con sinceridad al despertar, el Espíritu Santo te reviste por dentro. Tu sensibilidad espiritual se agudiza, tu conciencia se activa. Comienzas a identificar las trampas del enemigo antes de que se conviertan en lazos. Además, la oración temprana también es un bálsamo contra el desgaste emocional. ¿Cuántas veces enfrentamos el día con el corazón cansado, irritable, a punto de estallar? A veces no es falta de fe, sino falta de renovación. Y la oración en la mañana actúa como ese aceite fresco que unge tu alma para resistir el desgaste. En Isaías 40:31 leemos una promesa que se activa en los que esperan en Dios.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y cuándo se espera en Dios, si no es al iniciar el día, antes de que el caos lo invada todo? Cuando decides orar apenas te despiertas, estás diciendo: Señor, sé que sin ti me desgasto, me acelero, me desequilibro, pero contigo puedo volar sobre las circunstancias. Ese vuelo no es literal, pero sí espiritual. Es esa sensación de que, aunque todo alrededor se complica, tú estás en paz. Aunque haya presión, tú no te quiebras. Aunque haya provocaciones, tú respondes con mansedumbre. Aunque el cansancio se asome, tú sigues con fuerza renovada. Y sabes que es lo más impactante, que esa fortaleza no proviene de ti, viene del cielo. Viene de haberte refugiado en el Señor cuando aún era de madrugada, cuando aún no había sido contaminado por el ruido del mundo. En Efesios 6:11, Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa armadura comienza a colocarse al amanecer. Cuando oras, cuando lees la palabra, cuando declaras con fe que tu día no está en manos del enemigo, ni de tus emociones, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso, nunca subestimes esa oración que haces apenas despiertas. Puede parecer corta, puede que estés aún adormecido, pero en el mundo espiritual estás siendo equipado con armas invisibles que marcarán la diferencia entre resistir o caer, entre desgastarte o avanzar con gozo. La oración de la mañana te sostiene cuando las emociones se agotan y te guarda cuando la tentación intenta vencer. Cada día trae consigo un abanico de decisiones, algunas pequeñas, casi automáticas, otras grandes y determinantes, pero todas, sin excepción, construyen tu destino. Lo que decides hoy afectará tu mañana, y cada decisión que tomas te acerca o te aleja del propósito divino para tu vida. Por eso, la oración en la mañana no solo es un acto devocional, es una brújula espiritual. Es el momento en el que le entregas a Dios la autoridad para guiarte, corregirte y alinear tus pensamientos con los suyos. En Proverbios 16:3, la Escritura nos da una clave impresionante. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Notas lo que sucede? Primero encomiendas, es decir, entregas con confianza. Luego, como consecuencia, tus pensamientos se alinean, se aclaran, se ordenan. Esto significa que cuando oras al comenzar el día, le das permiso a Dios de trabajar no solo en tus circunstancias, sino dentro de tu mente y corazón, para que tomes decisiones sabias, firmes y coherentes con su voluntad. ¿Cuántas veces has dudado entre dos caminos, entre callar o hablar, entre esperar o avanzar, entre actuar con fe o con miedo? Cuando no has orado, esas decisiones se tornan confusas. Pero cuando has estado en la presencia de Dios al amanecer, su paz comienza a actuar como árbitro en tu interior. Como dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz no es solo una sensación, es una señal. Cuando oras, el Espíritu Santo comienza a colocar señales internas: paz cuando vas por el camino correcto, inquietud cuando te estás desviando. Y así, poco a poco, tus elecciones comienzan a reflejar más al reino que a tus emociones. La oración matutina también te prepara para responder con sabiduría en decisiones inesperadas. A veces no tendrás tiempo de consultar con nadie. Te enfrentarás a conversaciones difíciles, ofertas tentadoras, decisiones urgentes. Pero si ya estuviste con Dios en la mañana, tu espíritu estará alineado y listo. La dirección no vendrá en ese momento, vendrá de lo que ya sembraste en lo secreto. David lo entendía, por eso escribía en el Salmo 25:4-5: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos,
enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa era su oración. Esa debe ser también la nuestra cada mañana. Señor, muéstrame hoy tus caminos. No quiero andar en mi lógica, quiero caminar en tu verdad. Porque una sola decisión equivocada puede traer años de dolor. Pero una decisión guiada por Dios puede traer décadas de bendición. Y esa dirección no siempre vendrá con truenos ni visiones. Muchas veces será una convicción silenciosa que nació en la oración de la mañana. Una certeza suave pero firme que se formó mientras abrías tu corazón ante el Padre antes de empezar el día. Por eso, no te apoyes en tu propia prudencia. Comienza cada día orando. Señor, alinea mis pensamientos con los tuyos. Hazme sensible a tu voz. No dejes que mis emociones gobiernen mis pasos. Quiero tomar decisiones que te agraden. Cuando oras así, la voluntad de Dios deja de ser un misterio y comienza a ser una dirección clara, vivida paso a paso. Y así, tus días dejarán de ser azarosos, para convertirse en parte de un diseño divino, en un mundo que constantemente alimenta la ansiedad, el enojo y el desánimo. Experimentar gozo verdadero se ha vuelto algo raro y para muchos inalcanzable. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay una fuente de gozo que no depende de las circunstancias, del estado de ánimo, ni de lo que ocurra a nuestro alrededor. Ese gozo nace en la presencia de Dios y se cultiva especialmente en los primeros momentos del día. El salmista lo declara con convicción en Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde está el gozo? En su presencia. Y si su presencia es real y accesible cada mañana, cuando decides detenerte para orar, entonces también lo es ese gozo profundo que no se basa en lo externo, sino en lo eterno. La mayoría de las personas comienza el día buscando energía en una taza de café o motivación en redes sociales. Pero los hijos de Dios hemos sido llamados a buscar gozo en el altar de la comunión con el Padre. Un gozo que no se evapora con los problemas del día, porque no depende del día, proviene del cielo. Mira lo que dice Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este versículo revela algo poderoso. El gozo no es solo una emoción, es una fuerza espiritual. El gozo que Dios da te fortalece, te levanta cuando caes, te da energía cuando el alma se agota y te permite seguir avanzando cuando otros se rinden. ¿Y cómo accedemos a ese gozo? A través de la oración sincera, especialmente al comenzar el día. Es en ese momento de entrega, cuando todavía todo está en silencio, que el Espíritu Santo empieza a llenar tu corazón con un gozo que no tiene explicación humana. No depende de si todo va bien. Depende de si tú estás conectado con aquel que reina sobre todas las cosas. Ese gozo se manifiesta en detalles sutiles, en una sonrisa que nace mientras oras, aunque ayer lloraste, en una paz inexplicable en medio de malas noticias, en una esperanza viva que se enciende antes de salir de casa, en una gratitud que brota incluso cuando aún no has recibido la respuesta. Y lo más hermoso es que este gozo es contagioso. Cuando tú lo portas, lo transmites. No hace falta predicar, basta con vivir. Basta con llegar a un lugar con una sonrisa genuina, con una actitud de esperanza, con una fe vibrante. Y las personas alrededor comenzarán a notar que tú has estado con Dios. Esto es lo que vivió Moisés en Éxodo 34:29, cuando descendió del monte después de estar con Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.
Así sucede con quienes oran en la mañana. Tal vez no brilla literalmente su rostro, pero su mirada cambia, su tono de voz transmite paz, su presencia genera consuelo. Porque el gozo de Dios, ese que se derrama en la intimidad, comienza a permear todo su ser. Y cuando enfrentas el día con ese gozo, los problemas no desaparecen, pero pierden poder sobre ti. Las personas negativas no logran contaminarte. Los retos no te quiebran, porque el gozo del Señor te ha revestido por dentro. Por eso, no permitas que nada te robe ese momento de intimidad por la mañana. Allí está el combustible de tu alma. Allí nace tu verdadera alegría. Allí se enciende la chispa que iluminará todo tu día. Comienza tu jornada buscando al Señor y descubrirás que el gozo no es una meta, es una manifestación natural de haber estado en su presencia. Cuando hablamos de iniciar el día con paz, fe y prosperidad, no podemos ignorar un ingrediente esencial que potencia todo lo que has aprendido hasta ahora: la gratitud desde el primer aliento de la mañana. No se trata de una simple cortesía religiosa, sino de un principio espiritual que activa la intervención divina y te coloca en sintonía con los milagros diarios que Dios quiere manifestar. Las lamentaciones de Jeremías, escritas en medio de la desolación, revelan este secreto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. ¿Te das cuenta? Cada amanecer es un recordatorio de que la misericordia de Dios se renueva. Pero esa renovación solo produce fruto cuando la reconoces con gratitud abierta. La gratitud es, por así decirlo, la llave que abre el cofre de las misericordias frescas preparadas para ti en este día. El apóstol Pablo lo afirma con contundencia en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota el orden: gozo, oración, gratitud. Son las tres cuerdas que sostienen una vida abundante, y el momento más estratégico para entrelazarlas es la primera hora del día, antes de que se levanten los vientos de la rutina. ¿Por qué la gratitud atrae milagros? 1. Cambia tu enfoque. Al agradecer, dejas de mirar lo que falta y celebras lo que ya tienes. Así desplazas la queja, que es una antena para la oscuridad, por la gratitud, que es una antena para la intervención divina. 2. Desarma la lógica del enemigo. Satanás opera a través del descontento. Cuando agradeces, neutralizas sus dardos de insatisfacción y abres espacio a la esperanza. 3. Activa la fe expectante. Al recordar lo que Dios ya hizo, tu corazón se expande para creer que puede hacerlo de nuevo hoy, quizá de formas inesperadas. Imagina empezar cada mañana diciendo en voz alta: Señor, gracias porque respiro. Gracias por la familia que me diste, incluso con sus imperfecciones. Gracias por la provisión, por modesta que parezca, porque muestra que no me has abandonado. Gracias por tu palabra, que iluminará mis pasos hoy. Estas declaraciones no son mera positividad, son semillas proféticas. En el mundo espiritual, cada gracias sube como incienso y desciende como lluvia de favor. No porque manipules a Dios, sino porque alineas tu corazón con el suyo, y el Padre se complace en derramar más sobre un hijo que reconoce su mano. Además, la gratitud temprana prepara tu mente para reconocer los pequeños milagros que a menudo pasan inadvertidos. Una llamada oportuna, un detalle de cariño, una idea creativa, un peligro evitado, un negocio inesperado. Muchos los llaman coincidencias. Los hijos agradecidos los llaman intervenciones del Padre. Haz la prueba.
Mañana, antes de mirar el móvil o de preocuparte por la agenda, dedica 2 minutos a enumerar en voz alta o por escrito 5 razones para agradecer. Verás cómo se ablanda tu corazón, se ilumina tu pensamiento y se eleva tu fe. La gratitud es el idioma del cielo, y quien lo habla desde temprano encuentra puertas abiertas donde otros solo ven muros. Que tu oración matutina entonces no sea solo petición. Hazla un cántico de agradecimiento que perfume todo el día. Y prepárate, porque un corazón agradecido se convierte en imán de nuevas misericordias, oportunidades y pruebas de la fidelidad de Dios. Una de las mayores necesidades de este tiempo es el discernimiento espiritual. Vivimos en una era saturada de información, opiniones, caminos aparentemente buenos, pero que no todos conducen a la voluntad de Dios. Cada día trae consigo decisiones que, aunque parezcan pequeñas, pueden tener repercusiones eternas. Y es ahí donde la oración matutina se convierte en una herramienta imprescindible para los hijos de Dios. Discernir no es simplemente saber qué hacer, sino reconocer lo que viene de Dios, lo que viene del hombre y lo que viene del enemigo. Es ver con los ojos del Espíritu más allá de lo evidente, más allá de lo lógico, más allá de lo emocional. En 1 Reyes 3:9, Salomón pidió lo siguiente al Señor: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y fue precisamente esa oración, nacida de un corazón que reconocía su necesidad de dirección divina, la que lo convirtió en el hombre más sabio de su generación. ¿Por qué? Porque entendió que el discernimiento no se improvisa, se recibe. Y una de las formas más efectivas de recibirlo es a través de la oración constante, especialmente al amanecer. Cuando inicias el día orando, no solo estás buscando paz, fuerza o provisión, sino que estás afinando tu oído interior. Estás dándole al Espíritu Santo espacio y silencio para que te susurre advertencias, impulsos santos, frenos invisibles o confirmaciones internas que, aunque no siempre puedas explicar, te guiarán por el camino correcto. Jesús también nos dejó este ejemplo. En múltiples ocasiones se retiraba a orar antes de tomar decisiones cruciales. En Lucas 6, 12, 13, antes de elegir a sus 12 discípulos, dice la Escritura: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Te das cuenta? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no se apoyaba en su sabiduría humana para tomar decisiones ministeriales. Se encerraba en oración y luego, desde ese lugar de comunión, tomaba acciones. Lo mismo debemos hacer nosotros, porque no todo lo que parece bueno es correcto, no todo consejo es sabio, no toda puerta abierta es de Dios y no toda relación es enviada del cielo. Necesitamos discernimiento para distinguir entre lo que brilla y lo que alumbra, entre lo que emociona y lo que edifica, entre lo que complace y lo que transforma. Y el discernimiento no cae del cielo por casualidad. Se cultiva día tras día en la presencia de Dios. Cuando decides orar al amanecer, estás afinando tu sensibilidad espiritual para detectar trampas disfrazadas de bendiciones, evitar decisiones impulsivas y reconocer cuándo es tiempo de actuar o de esperar. El apóstol Pablo ora por esto en Filipenses 1, 9, 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese aprobar lo mejor implica discernimiento. Y eso solo lo puedes obtener si estás conectado con el Espíritu desde temprano.
Cada mañana es una oportunidad para ajustar tu brújula espiritual, para sintonizarte con la frecuencia del cielo y para caminar no según la vista, sino según la revelación. ¿Y cuál es el fruto? Paz en las decisiones, firmeza en los pasos, sabiduría en las respuestas y testimonio ante el mundo. Quienes te rodean verán que no actúas por impulso ni por emoción, sino por dirección. Y esa dirección comienza en la oración del amanecer, cuando le dices al Señor: abre mis ojos, Señor. No quiero andar en tinieblas. Revela las intenciones ocultas de mi corazón. Muéstrame tu camino, aunque no sea el más cómodo. Hazme sensible a tu voz, más que a la opinión de los hombres. Esa oración no solo te salvará de errores, te abrirá camino hacia una vida de propósito y precisión divina. Muchas personas despiertan cada mañana con el cuerpo agotado, pero más aún, con el alma cansada. Cargan con heridas que no sanaron durante la noche. Duermen, pero no descansan. Respiran, pero no viven. Y es en ese estado, al abrir los ojos, que tienen la opción de dos caminos: seguir arrastrando el peso emocional del pasado, o encontrarse con Dios y ser restaurados desde adentro. La oración de la mañana no es solo disciplina ni rutina espiritual, es una cita divina de restauración. Es ese momento en el que puedes presentarte ante el Padre sin máscaras, sin presión, sin exigencias humanas, solo tú y Él. Y en ese encuentro algo invisible sucede. La herida comienza a sanar, la culpa se disuelve, el corazón se ablanda. En Salmo 34:18 encontramos una de las promesas más reconfortantes para quienes despiertan quebrantados. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta? No dice que Dios está lejos esperando a que estés fuerte. Él se acerca precisamente cuando estás débil, cuando el corazón duele, cuando no tienes palabras. Y si decides, al comenzar el día, a abrirle esa herida en oración, el Espíritu Santo se convierte en tu bálsamo, tu refugio, tu abrazo invisible que sana sin reproches. Muchos creyentes se sienten culpables por no tener fuerzas para orar con entusiasmo, por comenzar el día sin energía espiritual. Pero Dios no espera que seas un guerrero al despertar. Él espera que seas honesto, que le digas: Señor, hoy no tengo ánimo, estoy cansado, estoy dolido, estoy roto, pero aquí estoy. Esa sinceridad, esa vulnerabilidad, es adoración en su forma más pura, porque estás reconociendo tu necesidad de Él, y cuando lo haces, el cielo responde, el Espíritu se derrama. La unción restaura lo que estaba seco. Como dice el Salmo 23:3, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese consuelo, ese confort que solo el buen pastor puede dar, es tuyo cada mañana, si te detienes a buscarlo. La oración matutina también es el espacio donde puedes soltar lo que ayer te hirió. No es saludable cargar la amargura de una discusión, la decepción de una expectativa no cumplida, o el miedo que sembró una mala noticia. Todo eso se vuelve veneno si no lo dejas a los pies del Señor. Pero cuando comienzas el día con oración, estás diciendo: Señor, no quiero llevar este peso al trabajo, al hogar, a mis relaciones. Sáname antes de salir, para no herir a otros con mis heridas. Dodi, renueva en mí un espíritu recto para que no actúe desde el dolor, sino desde tu amor. Y así, día tras día, tu alma va siendo restaurada. Tal vez no de golpe, pero sí de manera constante. Como quien bebe agua fresca cada mañana para rehidratarse, tú estás recibiendo gota a gota la sanidad del cielo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es físico, es interior.
Es un descanso que llega cuando sueltas el peso invisible del alma en la presencia de aquel que te conoce mejor que nadie. Y ese descanso se activa cuando haces de la oración matutina tu prioridad, no tu opción. Haz del amanecer un altar, un lugar donde te quiebres si es necesario, donde llores si así lo sientes, donde susurres con voz débil, te necesito, y donde escuches en lo más profundo la voz del Padre que dice, aquí estoy, no estás solo, te sanaré. Muchos buscan resultados inmediatos. Vivimos en una cultura que quiere oraciones rápidas, respuestas instantáneas, cambios de la noche a la mañana. Pero el reino de Dios opera bajo leyes espirituales, y una de ellas es la recompensa a la constancia. La oración de la mañana no es una fórmula mágica, es una siembra diaria en el terreno del Espíritu. Y quien siembra con fidelidad cosechará a su tiempo, si no desmaya. En Gálatas 6:9, el apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada vez que te levantas para orar, aunque tengas sueño, cada vez que eliges el silencio con Dios en lugar de la distracción, cada vez que madrugas para abrir tu Biblia mientras el mundo aún duerme, estás abriendo un portal de bendición sobre tu día. Puede que no lo veas al instante, puede que no sientas nada, pero en el mundo espiritual algo se activa, porque Dios honra la constancia. Él no premia la emoción momentánea, sino la fidelidad perseverante. La oración matutina constante es como el rocío que, gota a gota, humedece la tierra seca hasta volverla fértil. Hay cosas que hoy aún no ves, porque están germinando bajo tierra. Pero llegará el día en que esas raíces espirituales que sembraste en lo secreto brotarán como bendiciones visibles, frutos de una vida rendida desde el amanecer. Jesús enseñó esto con claridad en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La constancia en lo secreto desata recompensas públicas, quizá en forma de puertas que se abren, favor inmerecido, restauración de relaciones, provisión inesperada, paz inquebrantable o crecimiento espiritual acelerado. Pero esas recompensas son fruto de la semilla diaria. Muchos oran una vez y esperan que todo cambie. Pero Dios está más interesado en transformar tu corazón que tus circunstancias, y esa transformación requiere proceso, disciplina y permanencia. Así como el maná descendía cada mañana en el desierto, ni antes ni después, así también la gracia diaria de Dios está disponible para quienes lo buscan cada día. No se acumula, no se guarda para después. Se recibe fresca con cada amanecer, solo si te presentas ante el giver, el dador. Y algo más sucede con la constancia. Tu carácter cambia. La oración matutina constante te hace más estable, más equilibrado, más maduro, porque aprendes a no depender de tu estado emocional, sino de tu decisión espiritual. No oras porque sientes. Oras porque crees, no oras porque tienes ganas, oras porque sabes que sin Dios no puedes avanzar. El Espíritu Santo honra ese compromiso. Él mismo comienza a despertarte, a inquietarte si no oras, a hablarte más claro cada día. Tu sensibilidad aumenta, tu discernimiento se afina, tu hambre por la palabra crece y entonces lo que comenzó como un sacrificio se convierte en un deleite. Mira cómo lo expresa el Salmo 92, 1-2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmista entendía el poder de la constancia, alabanza por la mañana, fidelidad por la noche, una vida envuelta en adoración continua. Esa es la meta,
Y todo comienza cuando haces de la oración matutina una prioridad diaria, no una excepción ocasional. Cada día que oras, una piedra más se coloca en el altar invisible que estás construyendo para Dios. Ese altar hablará a tu favor, protegerá a tus hijos, respaldará tus decisiones, atraerá la bendición que otros buscan en el afán, pero que tú hallas en la quietud. La oración constante no solo cambia tu día, cambia tu destino. Uno de los mayores frutos de la oración diaria al amanecer no es solamente lo que Dios hace en ti, sino lo que comienza a hacer a través de ti. Porque una persona que ora con constancia, que se presenta día tras día ante el trono de gracia, se convierte inevitablemente en un instrumento del cielo en la tierra. Al orar cada mañana, no solo recibes paz, fe y prosperidad, te llenas del Espíritu de tal forma que tu sola presencia se convierte en un reflejo del carácter de Cristo. Y en un mundo herido, confundido y lleno de oscuridad, eso es un tesoro invaluable. En Juan 7:38 Jesús dijo: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». ¿Notas lo que implica esto? Que después de haber creído y de mantener viva esa fe mediante la oración, algo dentro de ti comienza a fluir hacia los demás. Tus palabras animan, tus gestos sanan, tu actitud inspira, tu silencio consuela, tu discernimiento guía. No porque tú seas especial, sino porque has estado con el especialista, con el Espíritu Santo, desde que salió el sol. Esto es exactamente lo que pasó con los discípulos tras estar con Jesús. En Hechos 4:13, los líderes religiosos se sorprendieron al ver la valentía y sabiduría de Pedro y Juan, y dijeron: «Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús». Eso es lo que sucede con quienes oran cada día. La gente lo nota, puede que no sepan explicarlo, pero lo perciben. Hay algo en tu espíritu que marca la diferencia, y eso te convierte en una extensión del reino de Dios en la tierra. Imagina esto: cada mañana que oras, estás siendo llenado como una vasija, y luego sales al mundo como un recipiente rebosante. Allí donde vas, Dios puede usarte para bendecir a alguien. Una palabra oportuna a quien está al borde de rendirse. Un consejo sabio a quien está en medio de una crisis. Una oración espontánea por un enfermo. Un gesto de compasión que cambia el rumbo de alguien. Una intercesión silenciosa por una familia rota. Y lo más maravilloso es que ni siquiera necesitas buscar esas oportunidades. Ellas te encuentran, porque el Espíritu Santo dirige tus pasos, abre puertas y conecta propósitos. Todo porque tú estuviste en su presencia al comenzar el día. Por eso, la oración de la mañana no debe quedarse en ti. Es un fuego que se enciende en tu altar personal, pero cuya llama está destinada a alumbrar a otros. No solo estás orando por tu paz, por tu fe, por tu prosperidad, también estás siendo preparado como una luz en medio de la oscuridad de alguien más. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:14-16: «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La luz no es tuya, es la de Cristo en ti. Y cada mañana cuando oras, limpias el cristal de tu alma para que esa luz brille con más fuerza, no para tu gloria, sino para que los demás vean y glorifiquen al Padre. Y entonces, lo que comenzó como un simple hábito devocional se transforma en un estilo de vida misionero. Ya no eres solo un creyente que ora, eres un canal de bendición, una fuente de esperanza, una evidencia viviente de lo que Dios puede hacer en quien lo busca con sinceridad desde temprano. Si permaneces fiel en esa cita diaria con el cielo,
Verás cómo tus palabras comenzarán a cargar poder, cómo tu vida será un mensaje y cómo personas a tu alrededor querrán acercarse a Dios simplemente por haberte visto vivir de rodillas al amanecer. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte con todo mi corazón. No todos logran completar un mensaje tan profundo como este. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Tú sí lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que estás entre los comprometidos con Dios, entre los que anhelan más, los que tienen hambre de lo eterno y sed de lo espiritual. Eres de esos que no se conforman con migajas, sino que buscan el pan completo de la palabra. Has demostrado que no estás aquí por curiosidad ni por costumbre, sino porque el Espíritu Santo está haciendo una obra genuina en tu interior. Y por eso mismo sé que este mensaje ha dejado una huella en ti. Quiero invitarte, como un acto de fe, a que comentes ahora mismo esta frase especial. Una frase que no es solo una declaración, es una señal, una contraseña espiritual que solo quienes llegaron hasta aquí entenderán. Señor, cada mañana es tuya. Aquí estoy. Sí, escríbelo en los comentarios, porque no es una frase más, es una declaración de consagración. Al escribirla, estás diciendo públicamente: Señor, te entrego mis amaneceres, mi tiempo más valioso, mi primer aliento. Quiero que tú seas el centro de mi día. Cada comentario como este se convierte en una lámpara encendida en esta comunidad espiritual. Nos une, nos fortalece y permite que este mensaje llegue más lejos. Y hablando de llegar más lejos, quiero que entiendas el poder que tienes en tus manos. Al compartir este video, estás extendiendo luz donde hay tinieblas. Estás diciendo: no me guardo esta palabra solo para mí. Quiero que otros también despierten a una vida de oración, a una vida de intimidad con Dios. ¿Sabías que hay personas que llevan años sin orar? Que muchos comienzan sus días con desesperanza, sin saber que el cielo está listo para responderles si tan solo se acercaran. Tú puedes ser ese instrumento que les recuerde que hay un Dios que aún habla, que aún escucha, que aún responde. No subestimes ese gesto. Compartir este video es como sembrar una semilla de fe en el corazón de alguien más. Es como extender una cuerda a quien se siente ahogando espiritualmente. Y quizás, gracias a tu obediencia, esa persona comience a orar otra vez, a buscar a Dios al amanecer, y toda su vida cambie. Además, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. No para sumar un número más, no por vanidad, sino porque este canal es una herramienta que Dios está usando para alimentar a miles de almas que no tienen iglesia, que viven en lugares lejanos, que han sido heridos por la religión o que simplemente necesitan dirección espiritual cada día. Cuando te suscribes, te conviertes en parte de un ejército espiritual silencioso pero poderoso. Eres parte de una familia de fe que ora, que proclama, que estudia la palabra con pasión. Y si ya estás suscrito, gracias. Eres una columna en este ministerio. Eres un intercesor invisible, un sembrador incansable, un portador de la llama del Evangelio. También quiero invitarte a que sigas viendo los demás videos del canal. No permitas que esta llama que ahora sientes se apague. Sigue alimentando tu espíritu, sigue creciendo en la palabra, sigue descubriendo todo lo que Dios quiere revelarte. Cada video es un eslabón más en esta cadena de edificación. Cada enseñanza puede ser la llave que abra la próxima puerta en tu vida. Y antes de finalizar, quiero pedirte algo muy especial. Cuando este video termine, no lo cierres de inmediato. Permanece unos minutos en silencio. Quédate quieto. Deja que la música final te acompañe en un momento de adoración silenciosa. Cierra tus ojos. Respira. Escucha. Deja que el Espíritu Santo te hable en ese susurro que no compite con el ruido. Ese silencio sagrado es parte del mensaje.
Es donde muchas veces Dios responde con claridad, donde revela direcciones, consuela corazones, confirma decisiones. No cortes ese momento. Es tu cita íntima con el Creador. Una adoración sin palabras, solo tú y Él. Ahora, para cerrar este tiempo juntos, déjame recordarte lo que hemos aprendido hoy, que la oración matutina es mucho más que un acto religioso. Es un altar diario, un escudo espiritual, una llave para la provisión, un manantial de gozo, una brújula de discernimiento, una fuente de renovación interior. Cuando oras cada mañana, Dios te llena de paz. Tu fe se activa desde el primer respiro. La prosperidad bíblica comienza a manifestarse. Tus caminos son enderezados. Las tentaciones pierden fuerza. Las heridas comienzan a sanar. Tu discernimiento espiritual se agudiza y tu vida se transforma en un canal de bendición para otros. Eso no es religión, eso es reino, eso es comunión, eso es vida abundante. Querido hermano, querida hermana, que tu día comience cada mañana con Dios, que antes del café, antes del móvil, antes de las noticias, tu alma corra al altar de oración. Ahí es donde se renuevan las fuerzas. Ahí es donde se recibe dirección. Ahí es donde los cielos se abren y las cargas se sueltan. Y cuando otros te pregunten por qué hay algo diferente en ti, tú sabrás la respuesta. Es que mis mañanas ya no son mías. Se las he entregado a Dios. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Gracias por permitir que el Espíritu Santo te hable. Ahora comenta: Señor, cada mañana es tuya. Aquí estoy. Dale me gusta si este mensaje encendió algo en ti. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides, el próximo video puede contener la respuesta que has estado esperando. Te bendigo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la fe que mueve montañas y con la prosperidad del alma que viene de Dios. Hasta el próximo encuentro, si Dios quiere, y que cada amanecer te encuentre de rodillas para que el resto del día te vea de pie.